en su obra la presencia de palabras e idiomas es fundamental para cuestionar los modos sociales y culturales en que vive y toma contacto. Textos y frases desplegadas en múltiples dibujos con lápices de colores vienen a conformar el gran libro de su vida o esa gran película que todos quisiéramos protagonizar. Referencias históricas, literarias y cinematográficas se dan cabida en sus videoinstalaciones, esculturas y dibujos. Nos acompaña el artista alemán asentado en Francia, Stefan Weisel, a raíz de su exposición en la coruñesa 9 de 13. Stefan, bienvenido a nuestro programa y a Galicia. ¿Cómo ve un alemán España y nuestra tierra, Galicia? ¿Y lo que más te gusta y lo que menos? Esa es una pregunta, ¿no? Bueno, creo que está cambiando cada día, ¿no? Con una estancia como esta, casi 2 semanas en España, la mayoría de ese tiempo en Galicia, me parece que está cambiando cada día, con la gente que puedo encontrar, con los discursos, con lo que veo, con lo que siento. Entonces, bueno, no hay una respuesta tan clara, tan directa, ¿no? Polifacético, has estudiado arte dramático, lingüística, periodismo, has sido docente. ¿Te queda alguna asignatura pendiente? Bueno, para mí todo eso es la vida o es mi vida. Es una trayectoria, ¿cómo decirlo? Una trayectoria que me parece a mí, después mirándola, ¿no? Me parece muy así, pero con muchas curvas, ¿no? Idiomas habla los esenciales, pues solamente 4. ¿Te queda alguno más por aprender? Bueno, en general lo digo 3 y medio, y el medio es el español, ¿no? Bueno, porque yo diría que completo. es el idioma que hablo menos de los 4 o de los 3 y medio. Bueno, es alemán el primer idioma, y después cuando fue a vivir en Francia, en París, bueno, es francés, claro, y inglés también. Y en los 3, no, ahora ya en los 4... leo, escribo, hablo, escucho. Y el español se te entiende bárbaro. Bueno. Ya que insertas muchas imágenes cinematográficas en tu obra, ¿nos podrías citar una película o un director de cine mítico? Hay tantos, pero bueno, hay un director que a mí me importa muchísimo, que es un director alemán, que es Rainer Werner Fassbinder. Para mí, bueno, sus películas es mi juventud, ¿no? Es el tiempo de los 70, por ahí. Es alguien que cuenta mucho para mí, pero después hay una película que creo que es la más larga del mundo, que son 50 y pico horas, y se llama Heimat. Y Heimat, que es ese concepto alemán que no puede traducirse, que es un poco mi país, mi patria, mi casa, mi todo. Y entonces fue un concepto muy difícil en la Alemania de la posguerra, por culpa de los nazis, que han utilizado ese concepto de manera pervertida. Y entonces el cineasta, que se llama Edgar Reitz, empiece a hacer esta película en los años 80 por ahí, y es la historia de una familia de una provincia en Alemania en el siglo XX, todo el siglo XX, y hay 3 partes, y ahora mismo creo que en el festival de Venecia, salí la última, la parte 4, ¿no? de esa trilogía, o ahora, bueno, es más que una trilogía, y es estupendo. Es para mí una película universal, no solo una película alemana, pero para mí, bueno, es una película que, bueno, yo puedo vivir a través de esa película. Bueno, y has utilizado muchos de los recursos que se ven allí, los has introducido en tu obra, de la que hablaremos. Cuando a la familia le dices que vas a ser artista, ¿cómo reacciona? De ninguna manera, porque en ese tiempo, cuando me fui a vivir en París, a mis 19 años, ¿cómo decirlo?, cortó con mi familia, ¿no? Casi 10 años, sin hablarse, sin verse, sin nada. Entonces,
en ese momento fue el proceso de acercarme de las prácticas artísticas, ¿no? Y entonces no me acuerdo porque no, bueno, sí. yo solo caminando por ahí, ¿no? Caminando, introduciendo la historia también en tus obras. Hablando de historia, ¿nos podrías decir un acontecimiento universal del que te hubiera gustado ser partícipe? Sí. Bueno, ahora me digo sí, es el momento del nacimiento de la palabra, el momento de empezar a hablar, ¿no? De realizar que hay sonidos, que hay una voz y que después la voz se traduce a escritura, a palabras. Creo, bueno, también porque es un momento muy largo, entonces sería una vida muy larga, ¿no? Y lo ha dicho, es tan importante la palabra porque vuelve a ser un recurso continuamente utilizado en tu obra. Así lo vemos en la exposición que acaba de inaugurar en la coruñesa 9 de 13, que lleva por título Burbujas de lo nombrable. ¿A qué hace alusión? Burbujas porque me parece que son momentos de conciencia o de concientización, si se dice así. Concienciación. Sí, que son burbujas que suben, que salen así y que no es una conciencia total todo el tiempo. Creo que eso casi no existe. Pero son burbujas y a veces, bueno, cuando hay una burbuja hay una parte de lucidez o de conciencia y entonces de las cosas que pueden nombrarse, ¿no? De las cosas que pueden decirse, que es, bueno, cosas de la historia, del presente, del futuro, pero que, bueno, callarse es un concepto que me importa muchísimo. Bueno, a tal punto te importa callarse que lo has realizado en tu performance el día de la inauguración. Sí, porque, bueno, esa performance de ese año en la Galería 9 de 13, en Tabernas, en La Coruña, es de una manera es una respuesta a mi última performance del año pasado en el MAC, antiguamente el MACUF, que se llama Sketches of Pain, con muchas palabras. Y yo hablando en castellano por primera vez de memoria, porque no me salía el sonido bien y todo en ese espacio tan largo. Y entonces aprendí las palabras también, pero fue muy parlanchín, ¿no? Esa performance. Y la última, el contrario. También en los vestidos, el año pasado todo en blanco, esta vez todo en negro y sin hablar. Y precisamente fue ese momento, o lo que me interesó en esa performance, de vivirlo, de buscarlo al momento de hacerla, fue ese momento precisamente de la salida de la ignorancia o del silencio y de la conciencia de poder hablar, de poder hacer ruidos, de tocar y de realizar que, bueno, desde aquí hasta los manos y después hasta escribir algo y bueno, entonces es en pocos minutos ese proceso de la llegada de la palabra. Estamos viendo unas imágenes realmente históricas, ¿no? Porque ahí cuentas la historia de la embajada de España en Berlín, reconstruyendo el propio edificio que había sido arrasado después de la guerra. Casi se convierte en un documento histórico. Bueno, yo no sé si es un documento histórico, pero es bueno, es mi manera de hablar de un lugar que tiene sentido con los dos países y que es un lugar donde la palabra dicha o la palabra silenciosa tiene su lugar también, ¿no? Que son lugares, las embajadas, donde hay un tipo de lenguaje, como se habla oficialmente, como se habla detrás de las puertas. Y entonces para mí fue como, bueno, la idea son 8 dibujos
en una superposición como una cinta de, ¿se dice? Una cinta sí, una cinta cinematográfica. Cinematográfica de celuloid, ¿no? De, como, Celuloide. sí, de como un strip, film strip. Y entonces, pero no hay palabras, porque es casi como con subtítulos, pero no hay subtítulos, solo hay una bandera en color. Y una imagen diferentes. totalmente en vibración. También nos recuerda en la imagen la técnica impresionista, en concreto el puntillismo. Sí, es una vibración, claro, y es en la imagen misma, pero también en las palabras, porque hay otra hoja al lado con subtítulos posibles. Y entonces, para mí la idea fue como en un libro de idiomas, en un libro de lenguaje, ¿no? Un método así, cuando hay imágenes y preguntan a los estudiantes de buscar a las palabras que convienen a las imágenes, ¿no? De una puerta, una silla, esto. Entonces, es también para decir que a veces pueden intercambiarse también, ¿no? O representar esos tópicos a una sociedad. Eso lo haces en tus dibujos cuando representas a la sociedad española. Aquí vemos el desalojo, el búnker, el quijotismo, bueno, y muchísimos tópicos nuestros y de hoy en día. Bueno, esa serie que se llama, bueno, que tiene un título muy largo, entonces no lo conozco de memoria. Algo de lo que has aprendido de tus enseñanzas. El curso de civilización española que me enseñó a mí mismo, algo así. Sí. Y bueno, fue en el momento de buscar, de leer, ¿no? Sobre España, que tenía esa idea de hacer algo con conceptos de este país, ¿no? Y que son conceptos, entonces es una abstracción. Hay casi, bueno, hay chabolas, creo que es la... Sí, el chabolismo, las tertulias a las que somos tan dados los españoles. Pero es más el garrote, abstracto. El garrote es concreto, sí, pero la mayoría son conceptos abstractos. Entonces, la idea fue de hacer algo más como una evocación, ¿no? Sí. Porque yo no conozco nada, pero es una tentativa de acercarme de una realidad o de unas realidades, ¿no? O pasadas, como la limpieza de sangre. Sí. Estefan, vamos a hacer un breve paréntesis y fíjate quién tenemos detrás de la pantalla. Él es Alberto Cartón, el director de la Galería 9 de 13. 9 de 13 acoge hasta el mes de noviembre de este año el trabajo más reciente de Stefan Weitzel. Stefan Weitzel es un artista alemán, reside y trabaja actualmente en Berlín y trae a 9 de 13 su trabajo más reciente, que incluye una serie de visiones particulares y unas recreaciones en torno a la figura de García Lorca, a la España de la República, a ciertos componentes actuales también de España en cuanto a la forma de ver España desde el exterior, junto con unas acciones performáticas que el día de la inauguración se podrán ver en la galería. Creo que el trabajo de Stefan es muy recomendable. No hay que olvidar que fue el primero de los artistas residentes en el Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural de Unión Fenosa en Coruña, lo que avala indudablemente el protagonismo, la eficacia y la solvencia de su propuesta artística. ¿Algo que añadir a las palabras de Alberto? Gracias. Sí. Bueno, hablaba Alberto del programa de residencias del MACUF, que es de agradecer, mucho mérito, ahora, sí. Perdón, del MAC, Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa. Estos programas de residencias en el que has participado y que después te han dado pie a un posterior trabajo, a una revisión, pero ya llevas participando en otros países, sí. De hecho los has podido visitar gracias a estos proyectos. Sí, fue un chance enorme para mí de poder viajar gracias a mi trabajo, ¿no? Y la primera vez fue en 2002 hasta Irlanda, y en un programa que se llama Pépinières Européennes pour Jeunes Artistes, que es un programa de Europa, pero con una cabeza en Francia. Y entonces es un programa que permite a los jóvenes artistas en esa época de viajar a otro país que el país de nacimiento y de residencia. Entonces fue a Irlanda para trabajar en un sitio en un centro de escultura.
Y fue un momento muy, muy intenso, que me permití, por ejemplo, hacer con 2 otros artistas invitados un papel especial del diario local, como el Correo Gallego, sí, ahí, y con una edición especial de 24 páginas, con textos nuestros, con imágenes y con una reflexión sobre nuestra condición en esta ciudad, en Cork, como artistas invitados. Después fue a la India, sí, a Cuba, Nueva York, Canadá, otros países más. Bueno, después, pero la India, por ejemplo, si hablamos de esos países, te ha dado tanto juego que has escrito un libro, no sé si se ha publicado todavía, que lleva por título El hogar es el mundo. Sí, fue un proyecto, el libro existe, pero no está publicado. No está publicado. Sí, fue también una manera de confrontarme a esas realidades, y fue la primera vez que, bueno, lo que se llama el shock cultural, ¿no? Fue de verdad un shock cultural, y para decirte a cuál punto me sentí sin referencias y sin nada, que en Calcuta fue en una tienda de música, ¿no? Para comprarme unos discos que nunca en Europa me gustarían, ¿no? Un disco de ABBA y de George Michael, no sé qué, pero fue tan importante claro, sí, de sentirme conectado con esto. Pero entonces, sobre mi experiencia en la India, empiezo a escribir textos, ¿no? En francés o en inglés o en alemán. Bueno, como siempre, o intercalados. Intercalados también, y con, bueno, un trabajo de fotografía, de dibujo, de reflexión sobre esa condición. Y entonces es esto. Que la condición del héroe, tantas veces representado, ¿tú haces del héroe un antihéroe? A veces sí. Por ejemplo, en una serie de trabajo reciente, y que, bueno, todavía estoy trabajando en esta serie, que es una serie de carteles de cine fictivos, ¿no? Sí, sí, en los que todo es ficticio. Sí. Tu imagen, los patrocinadores, absolutamente todo. Sí, pero siempre con una relación, es un trabajo que se refiere a un contexto alemán, solo y nada más. Pero a veces como una crítica inventada de un papel de un diario inventado, de Francia o de Inglaterra o de no sé dónde, pero siempre es en relación con cuestiones actuales de la sociedad alemana, del pasado, y también hay, por ejemplo, un cartel de 2024, pero ese cartel con el antihéroe fue el primero, que se llama Hermann, y Hermann fue un héroe nacional, sí. Alemán. Pero la posición del personaje de la película está así. Con los ojitos cerrados. Sí, y muy introvertido, muy silencioso. Bueno, el contrario del héroe clásico, claro, ¿no? Y entonces para mí es la idea que, como vivimos ahora una época que no hay esos héroes, que no hay lugar para esos héroes tan patéticos, la manera de ser un héroe hoy es vivir su vida, pero no solo su vida para sí mismo, ¿no? Su vida en su propio contexto de una microutopía, con su familia, con sus amigos, con sus relaciones, y, bueno, tratar de vivir una vida decente y sin aumentar a los daños y aumentar al sufrimiento. Hay esa frase, bueno, no sé si es una frase, pero la idea del pintor Francis Bacon, que dice en una entrevista, en esta entrevista mítica, ¿no? con David Sylvester, dice que, bueno, para él no tiene conciencia de su obra, hace lo que debe hacer, y si con todo eso no aumenta al daño en el mundo, si no hay una destrucción por culpa suya, ya es algo de bien, de poder decir al fin de su vida, bueno, al menos no hay daño.
A mí me gusta una frase tuya, realmente bonita: el arte es lo que hace la vida más interesante que el arte. Sí, sí, es exactamente eso, porque sin arte la vida me parece no valer la pena, pero con el arte la vida es siempre lo más interesante, ¿no? Porque entonces, bueno, el arte es solo una manera de leer la vida diferentemente, ¿no? Diferentemente, perdón. Bueno, tan diferente que ahora mismo, y ahora Javier Rosende nos va a poner a proyectar las imágenes, elementos cotidianos como bolsas de la compra, pues tú los conviertes realmente, pasas de lo utilitario a lo artístico. Sí, porque no hay materiales nobles o no nobles, pobres. Es pobre si no hay sentido, es pobre si no hay concepto. Bueno, y aparte de concepto, en tus trabajos lo que hay es muchísimo trabajo. Es muy minucioso, muy detallista, a pesar de lo humilde que es, porque ahora estamos viendo, es un simple papel. Pero no es, vemos mucho collage, no es pegar por pegar. Hay un trabajo de pintura, de preciosismo. Sí, a mí me importa muchísimo. Por ejemplo, ese proyecto de los carteles. Al empezar tenía la idea de hacer el concepto y de enviar todo eso con unos dibujos muy rápidos hasta la India, hasta Bombay, porque todavía hay pintores de carteles de cine ahí. Pero, bueno, primero es un problema de dinero, ¿no? Para financiar todo eso. Pero más importante fue la idea, el momento de realizar que no, soy yo que debo hacer el trabajo, porque es un trabajo para el espectador no tan fácil y necesita tiempo, necesita dedicarse a confrontarse a ese tema. Y entonces el tiempo que yo necesito para realizar las obras es como una imagen en un espejo, ¿no? Con el trabajo que debe hacer el espectador. Y así lo hará cuando contempla la instalación Postales de aquí y de ahora. Eso es una minúscula instalación en la galería aquí, que, bueno, son postales, es collage, nada más. Y son letras de un diario nacional, cortadas, y entonces para recrear frases, y cada letra es única, ¿no? Que no son palabras así, pero recompuestas, en una recomposición. Y entonces son frases que hablan de ahora y de aquí. Entonces, bueno, no me acuerdo exactamente de todo, pero es aquí todo está muy bien, se pasa nada. O que no vengas aquí porque es como en todos lugares. O por la mañana la tía no sé quién me prepara una sopa de lechón, después me ocupa de mis cosas. Es un poco como el revés de una postal, ¿no? Sin imagen, pero la escritura. Pero se ve a través un binocular, unos gemelos. Entonces son frases que tú, espectador, debes ir a buscarlas, ¿no? No son frases así como en un papel, ¿no? Es algo a descubrir. ¿Cuáles son tus referentes artísticos? Porque estamos viendo más históricos, casi más literarios, lingüísticos, que los propios referentes artísticos. ¿También los hay? Sí, los hay, pero cambiando, ¿no? Todo el tiempo también. Y para mí el arte plástico, más que la literatura, el arte plástico me interesa a los artistas que hacen más o menos algo que estoy descubriendo yo mismo. Es siempre en relación con mis propias preguntas, pero lo que me interesa más no es la forma necesariamente del trabajo de los otros, pero sus maneras de hacer. Entonces a veces son un artista que cuenta mucho es Max Beckmann, el pintor. Muchísimos años, bueno, fue una locura para mí, ¿no? Ese trabajo. Pero también Louis Bourgeois, que tiene su importancia muy grande para mí. Un artista
polaco que se llama Mirosław Bałka, que descubrí en una exposición para mí mítica en 94 o 5 por ahí en Londres, donde viví para ir a la escuela de arte en estos años, y entonces fue una exposición, su título fue Rites of Passage, y con Louis Bourgeois, con Mona Hatoum, John Copland y no, bueno. No está mal la nómina de artistas participantes. No nos queda más tiempo, Stefan, pero también te ha interesado en Galicia la gran exposición del momento, que es la de Ansel Kiefer, porque vemos que traes el catálogo. Sí. Y yo, para terminar, también quiero citar a la obra de Félix Fernández, porque es un artista de Galicia, de Lugo, y has trabajado sobre ella porque también es escritor, le has hecho el texto y realmente ha sido tu introductor aquí en Galicia, Félix. Sí, fue él, y gracias a Félix podía venir también a hacer esa... bueno, fue su propuesta, ¿no?, con la residencia en el MAC, pero entonces su trabajo lo descubrí en Berlín, y entonces escribí el ensayo sobre su trabajo, porque fue un momento muy fuerte para mí de verlo en Berlín desarrollando su trabajo, ¿no?, con los primeros conceptos y después hasta la exposición. Y entonces fue un placer, un honor de poder escribir uno de los ensayos en inglés, y ya hay una traducción, pero no es la mía. Bueno, y para nosotros ha sido un placer que te hayas sentado con nosotros. Muchísimas gracias y hasta otro momento. Gracias. Indaga en los contextos y mitos de las sociedades en las que vive, y realmente han sido muchos esos países: Alemania, Inglaterra, Francia, la India. Stefan Weisel hace un trabajo muy minucioso, muy detallista y casi fonético, porque lo inserta con muchas palabras y textos. Precisamente ahora nos va a leer uno de ellos que resume su trayectoria. Guernica. Grises sobre grises, crisis del color ausente, absorbido por la espuma en la boca loca del horror. Mi incapacidad de hablar se refleja en el silencio de los que escuchan y que no pueden ver el icono del pueblo. Líneas del pasado hasta líneas del presente, colas de la percepción arrancada al cuerpo del dolor. El golpe magistral del arlequín de esos tiempos modernos nos priva del aire, como los cóndores cerraron la puerta a la respiración. Ya terminó y todo está por venir, bombas blancas y negras que no saben qué tener, sino el poder de cultivar la guerra nunca.